Hola. Bueno, yo soy Laura Biondi, soy actriz y estudio técnica Meissner con Yoska hace 3 años, este es el 3er año. Y mi tema es Meissner, la historia y la actualidad, justamente para contextualizar el Congreso y saber de dónde viene Meissner. Yo le voy a decir Meissner, no Meissner. Y cómo incursiona en el mundo teatral y cómo se utiliza su técnica hoy en día. Bueno, Meissner nace en Nueva York, en Brooklyn, en agosto de 1905, y desde su infancia ya tiene inclinaciones y gustos por la actuación. Él dirigía a sus primos en representaciones caseras que hacían sobre la Segunda Guerra Mundial, y también tiene inclinaciones musicales y estudia piano en la escuela que hoy es Juilliard, la Escuela de Música de Nueva York. Pero por razones económicas tiene que abandonar sus estudios y comienza a trabajar por pedido de su padre en una fábrica de pantalones y cordones, pero es en ese momento, en ese periodo, en el que él justamente queda seleccionado para trabajar como extra en una compañía que se llamaba Theater Guild. Esta compañía estaba dirigida por Harold Clurman, que unos años después, junto a Lee Strasberg, que lo nombraba Araceli, forman un legendario grupo que se llamó Group Theater, que era un grupo de 28 actores, de los cuales estaba Meissner incluido, y Stella Adler, y esos son los 3 nombres que rondan un poco esta historia. La corriente del grupo era de Stanislavski, porque muchos de los integrantes de este grupo habían estudiado en el Laboratorio Americano de Actuación, que era dirigido por actores rusos que habían emigrado del sistema de Stanislavski a Estados Unidos. El director de los actores era Strasberg, y él hacía su propia versión y su propia investigación sobre el método de Stanislavski, y de esa manera dirigía a los actores. Stella Adler se empieza a cansar un poco del uso excesivo que hacía Strasberg sobre la memoria emotiva y dice: yo voy a ir a investigar, me voy a París. Se va a París a estudiar directamente con Stanislavski, se queda un tiempo corto pero muy intenso, donde estudia con el maestro y reformula su teoría y dice: voy a volver a Estados Unidos y voy a mostrar mi versión. Y dentro de este mismo grupo, Group Theater, ella empieza a dar clases. Entonces el grupo se divide en 2, los que estaban con Strasberg y los que estaban con Adler, y Meissner queda del lado de Adler. A Strasberg no le gusta mucho y dice: yo me voy y me pongo a dirigir nada más y nada menos que el Actor Studio en 1950. Se quedan trabajando juntos Strasberg y Meissner, Adler y Meissner, y Meissner después también empieza a pensar que los actores americanos necesitaban métodos más americanos para trabajar la actuación, y se empieza a alejar un poco de esta corriente. Y se pone a dar clases en la Neighborhood Playhouse de Nueva York, y años después abandona el grupo y queda definitivamente solito, sin Adler, sin Strasberg, y arranca en esta escuela que está actualmente funcionando a desarrollar su método. Empieza a trabajar ahí y al poco tiempo tiene un entredicho fuerte con el administrador de la Playhouse y dice: me voy a Los Ángeles, me retiro de esto, y empieza a dirigir actores en Los Ángeles, en la Century y en una escuela de comedia musical que fue la primera en Los Ángeles, pero al tiempo dice que sentía que su lugar no estaba tanto en la dirección sino en la enseñanza, y vuelve a Nueva York y retoma las clases y queda como director del departamento de arte dramático de la Playhouse y trabaja ahí 25 años. En estos 25 años desarrolla su técnica ahí, y después, por problemas de salud, tiene que volver a Los Ángeles. Cuando vuelve a Los Ángeles, con James Carville, deciden fundar una escuela de teatro que se llamaba James Carville Sanford Meissner Center, y como estaban grandes y un poco cansados de dar clases, llaman a Martin Barter, que había sido asistente en Nueva York de Meissner durante 12 años, y le piden que venga a codirigir con ellos esta escuela. Y al poco tiempo dejan de dar las clases y solo se queda Barter dando las clases en la escuela. Los 3 fundan un teatro que se llamaba Center Meissner, y este teatro tenía 70 localidades, y lo que hacían con él era que los estudiantes que terminaban el curso en la escuela trabajaban profesionalmente ahí y hacían sus presentaciones. El teatro cierra en 2003, pero actualmente esta escuela se llama Sanford Meissner Center, y sigue dirigida por Martin Barter, que era su asistente. Lo que voy a contarles ahora es un poco este tema que había con las escuelas y qué pasa en la actualidad con las escuelas de Meissner en Estados Unidos.
cuando uno investiga sobre este tema, entra a las páginas y va descubriendo estos nombres y dándose cuenta que todos se pelean por ser la escuela pura de Meissner, la legítima, la auténtica, la casa de Meissner. Uno entra a sus páginas y directamente dicen eso. Es como que cada uno quiere tener ese título. Y en cuanto a esto voy a nombrar a 4 escuelas. A la Playhouse en Nueva York, que ya les conté, a la de Los Ángeles, que es esta que dirige Martin Barter, hay otra en San Francisco, que dirige Jim Harrett, y está el William Esper Studio, que está también en Nueva York y también trabaja con la técnica Meissner. Las 2 primeras que se pelean el puesto son la Playhouse de Nueva York y la de Los Ángeles, justamente porque la de Nueva York se hace llamar como la casa de Meissner, porque ahí Meissner desarrolla toda su técnica durante 25 años, pero la de Los Ángeles se jacta de ser la única fundada por Meissner, y es cierto, y ahí pelean un poco. Y después está esta escuela de Jim Harrett en San Francisco. Jim Harrett es un alumno de Meissner que se gradúa en la Playhouse de Nueva York con él y trabaja muchos años con él. Y él se pone en una escuela y dice: yo soy el verdadero discípulo de Meissner, el que más estudió con él. Uno entra a la página, tiene 1 millón de fotos, cuenta la historia de cómo se conocieron. Y además, este fanatismo que tiene Jim Harrett por Meissner lo hace escribir una obra de teatro que se llama Meissner, donde actúa en Meissner y hace la vida y las clases del profesor. A la obra le va muy bien, estuvo en Los Ángeles y en San Francisco hace no mucho, en el 2006, y tuvo un montón de funciones agotadas consecutivas, por lo menos así se jacta la página. Y por último tenemos la escuela de William Esper en Nueva York. William Esper también es alumno de Meissner, trabaja 15 años con él, dirigiendo y actuando con él. William Esper, a diferencia de las otras 3 escuelas, no quiere ser el más meissneriano de los meissnerianos y dice: yo voy a hacer mi repostulación un poco, mi reformulación de lo que decía Meissner. Es él el que cambia la premisa. Meissner tiene una premisa, algunos la conocerán, otros no, que es: para él la buena actuación es vivir realmente bajo circunstancias imaginarias. William Esper dice: no, para mí no es vivir realmente, es hacer realmente bajo circunstancias imaginarias. Y nosotros acá en la pieza Meissner, Yoska reformula esta premisa y dice: no es vivir realmente, es vivir como se puede bajo circunstancias imaginarias. Y la verdad que esa expresión nos acerca un poco más a la verdad de la problemática de actuar, porque pero hacer como se puede nos acerca un poco más a nuestras limitaciones y a nuestras posibilidades, a las 2 cosas. Ahora les quiero contar un poco cómo Meissner daba las clases, cómo era el sistema de estudios. Había un primer año donde ingresaban 80 actores. De esos 80 actores, Meissner elegía 60 y se los llevaba al Caribe, a un retiro vacacional de entrenamiento, donde se iban esos 60, sí, a la Isla Vecchia, y entrenaban ahí a full con Meissner. Y de esos 60, sí, le vamos a pedir a Dios para que nos lleve a Mar del Plata. De esos 60 quedaban 20 seleccionados, y esos 20 pasaban al estudio bianual profesional. Después de ese retiro vacacional habían 2 años de formación profesional. Estos 2 años de formación profesional se mantienen en todas las escuelas de Meissner, por lo menos en estas 4, seguramente en Estados Unidos haya muchas más, pero estas 4 mantienen este sistema, no lo de la isla, pero sí lo de los 2 años. Y ahora les quiero contar que un poco del legado escrito que tiene Meissner. Meissner tiene un solo libro. Escribe y piensa que escribir sobre actuación es una paradoja, porque la actuación es un asunto práctico. Dice que no se puede plasmar bajo el texto lo que sucede en una clase, lo que sucede con los actores, con los alumnos. Entonces tiene un primer intento de libro que abandona y dice: en ese libro no estoy yo, no está el deseo de mis alumnos por aprender, ni mi deseo ni mi esfuerzo por enseñar. Abandona ese libro y lo convencen de que escriba otro libro, que es el que sí se publica, que es sobre la actuación, se llama, que escribe en colaboración con otro autor. Y en el prólogo dice que él se va a llamar a sí mismo no en primera persona, sino que va a hablar de él, porque él lo que es un maestro de un arte difícil y misterioso, rodeado de alumnos brillantes. En el libro habla de un montón de cuestiones técnicas en las que yo no me voy a meter y las que van a trabajar mis compañeros en este congreso, pero tiene algunos conceptos sobre la actuación que me parecen interesantes compartirles.
es una selección que hago yo, hay un montón más. En esto de vivir realmente bajo circunstancias imaginarias, Meissner dice que se puede acceder a esto haciendo el ejercicio de repetición. El ejercicio de repetición, ya lo vamos a ver para los que no lo conozcan, parece un ejercicio que es un poco mecánico, que no tiene mucho sentido y que no sabemos a dónde nos lleva, pero que llega un momento que ese ping-pong entre dos compañeros hace que la reacción sea más instintiva. Meissner dice que el actor tiene que trabajar con su instinto y con su impulso y no con su cerebro, porque los problemas de los personajes no son racionales, sino son emocionales. También dice que él necesita trabajar, a diferencia de la memoria emotiva, con una utilización más realista de la imaginación y pretende sacar de sus actores la particularidad y la singularidad. Él no quería que sus actores, por estudiar con él, fueran como actores prefabricados que funcionaran igual, sino que lo interesante era sacarle a cada uno su potencial creativo individual. Y además él creía que el sistema que él estaba implementando no era tan técnico, sino que era más filosófico, porque él creía que el teatro era un lugar donde la gente iba a acudir a ver la verdad, entonces necesitaba ver actores que muestren verdad sin complicaciones que no fueran necesarias. Arthur Miller decía sobre Meissner que se daba fácilmente cuenta cuando un actor había trabajado con él, porque era honesto, era sencillo y justamente no se metía en problemas que muchas veces otros actores, por ser efectistas, sí entraban en esos lugares. Por último, quiero concluir contándoles que Meissner pensaba que para que un actor tuviera dominio de la actuación, de su oficio, necesitaba 20 años de trabajo. Ni 2, ni un retiro en la isla, 20. Y eso me hizo pensar que en este mundo en el que vivimos hoy, en Buenos Aires, y creo que también pasa a nivel global, una técnica, como cualquier otra cosa que uno quiera aprender, requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo, mucha paciencia. A mí en particular, venir a estudiar acá, después de haber estudiado en un montón de lugares, me hacía no entender nada, es decir, ¿qué estoy haciendo? No entiendo por dónde va esto. Así que es una técnica que necesita mucha paciencia y mucho esfuerzo del alumno y del docente por querer transmitirla. Y creo que en el día de hoy, donde hay muchas escuelas donde se presenta la actuación como cortar, pegar y vamos para adelante, esta técnica que es más minimalista, más detallista, más chiquitita, tiene cosas chiquitas para lograr, o sea, sí, utiliza cosas chicas para lograr grandes cosas. Me parece que es raro que gente quiera estudiar Meissner por esto. Pero lo que vamos a nosotros mostrar en este congreso, sin ánimo de mostrar ninguna verdad absoluta, como dijo Araceli, y es la propuesta de Yoska cuando nos propone justamente hacer el congreso, es no vamos a hablar de qué es la verdad de la actuación ni la verdad de Meissner, sino nuestras verdades. Nosotros somos alumnos de la técnica y fuimos adquiriendo algunas herramientas que nos ayudan a ser mejores actores o actrices, y eso es lo que les queremos compartir hoy a ustedes, hoy y mañana. Además, me parece importante decir que más allá de este debate que existe sobre la técnica pura y quién es más Meissner de los Meissner, Yoska propone una revisión del sistema y la técnica de Meissner bajo su propia mirada, con su propio estudio y su investigación, y eso es lo que lo hace interesante, porque está trabajando con nosotros, no con los alumnos de Meissner en Brooklyn, sino acá, y con los problemas que tiene el actor contemporáneo hoy en día. Así que, gracias por escucharme, he concluido, bienvenidos a